Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Vilo y por primera ocasión tenemos detrás de la cámara a nuestro amigo, nuestro compadre, nuestro hermano, Dani. Y el día de hoy hablaremos sobre una trilogía que en particular tenía muchísimas ganas de hablar desde que inició el canal. No se había presentado la oportunidad, pero por fin el día de hoy estamos aquí para hacerle honor a esta trilogía que marcó mi infancia, marcó mi adolescencia y parte de mi vida adulta. El día de hoy hablaremos sobre Star Wars, la trilogía original. Luke Skywalker, I'm here to rescue you. Han Solo, Captain of the Millennium Falcon. Somebody has to save our skins. I got him! Great kid! Star Wars, la gran obra maestra creada por George Lucas y protagonizada por Mark Hamill como Luke Skywalker, Carrie Fisher como la hermosa princesa Leia y Harrison Ford como el mítico Han Solo, nos cuenta la historia de una galaxia en conflicto entre la República y el Imperio, comandado por el temido Lord Sith Darth Vader, que a través de 3 películas nuestros héroes intentarán traerle paz y libertad a la galaxia viviendo increíbles aventuras galácticas y épicas batallas espaciales y mucho más. Recuerdo que era el año del 2006 cuando mi padre llegó con una gran cantidad de películas y entre ellas estaba Star Wars, una nueva esperanza, así que decidí reproducirlo. Era tan solo un niño de 5 años que veía únicamente lo que veía en televisión, así que esto era una experiencia nueva para mí. Y recuerdo que captó mi atención desde el minuto 1 al leer la frase legendaria hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, y de pronto la entrada triunfal de la orquesta dirigida por John Williams. Increíble. Recuerdo haber reído con las apariciones de C-3PO y R2-D2, haber llorado con la muerte de Obi-Wan en el episodio 4, haber tenido miedo del increíble e imponente Darth Vader. También recuerdo haberme sentido como el piloto más veloz de la galaxia junto a Han Solo y Chewbacca y desear con todas mis fuerzas ser un Jedi como Yoda y Luke Skywalker. La trilogía como tal es excelente, por no decir casi perfecta. Cinta tras cinta van mejorando las 3 películas de manera gradual. Para ese entonces no se habían visto grandes cosas en las pantallas de cine. Tiene efectos de otra galaxia. Desde un inicio te crees que todo lo que ves en la pantalla es real y te pones a pensar que tantas cosas no habrá allá afuera que quizá jamás vayamos a vivir. No es para nada difícil encariñarse desde un inicio con todos los personajes de la trilogía, iniciando con los droides más queridos de toda la galaxia, de toda la historia, C-3PO y R2-D2, que desde el inicio estoy seguro que te sacarán más de una sonrisa y se ganarán tu corazón. Continuando así con nuestro héroe de la historia, un joven inexperto, visionario, siempre viendo al horizonte, queriendo vivir miles de aventuras, Luke Skywalker, que a través de las 3 películas intentará descubrir cuál es su rol dentro de su familia, dentro de su historia familiar, con la ayuda del anciano y viejo maestro Obi-Wan Kenobi y de la mano del piloto más veloz de toda la galaxia, el egocéntrico Han Solo, de la mano de su fiel amigo Chewbacca. Y tampoco hay que olvidarnos de la hermosa princesa Leia Organa, que también forma parte importante de esta increíble aventura. Tengo que admitir que aunque para mí es una trilogía casi perfecta, tiene sus fallas. Si eres una persona que está viendo por primera vez estas películas, probablemente te llegues a confundir con el lenguaje un poco complicado que tiene la película. Toda esta temática de la fuerza, los Jedi, los Sith, puede ser algo complicado. Sin embargo, a través de las películas poco a poco vas entendiendo un poco más de qué es lo que trata todo este universo de Star Wars. De ahí en fuera solo minúsculos detalles que manchan un poco esta trilogía, pero nada realmente muy significativo. Sí, ya sé que para muchas personas puede parecer aburrida o tediosa. Si bien la película puede centrarse en gran parte en la ciencia ficción o la acción, pero su historia nos cuenta muchísimas otras cosas más, como la filosofía y toda la sabiduría que derrocha el gran maestro Yoda dentro del entrenamiento de Luke Skywalker. Debes desaprender lo que has aprendido. Está bien, lo intentaré. No intentos. Hazlo o déjalo. No hay intentos. No importa el tamaño. Mírame. Por mi pequeña estatura me juzgas. Pues hacerlo no deberías. Porque mi aliada es la fuerza. Y una poderosa aliada es. Su energía nos rodea a todos. Y nos une.
Luminosos seres somos, no esta cruda materia. Yo no puedo creerlo. Eso es por lo que fallas. Todo el drama que rodea la historia de Darth Vader, el conflicto que tiene en su interior. Has pagado el precio por no tener visión. ¡Ayúdame, padre! E incluso tenemos romance. La relación que se nos presenta de Han Solo y la princesa Leia es muchísima mejor historia de amor que muchas otras muy malas que nos presentan dentro de Hollywood. Tan solo vean estas escenas. Vamos, admítelo, a veces piensas que soy agradable. En ocasiones, tal vez, cuando no actúas como un canalla. ¿Canalla? Eso suena interesante. Ya basta. ¿Ya basta qué? No sigas. Mis manos están sucias. ¿También las mías? ¿A qué le tienes miedo? Miedo. ¿Estás temblando? No estoy temblando. Te gusto porque soy un canalla. Y no existen canallas en tu vida. El Imperio te compensará si muere. Métanlo. Oye, escúchame, Chewie. Chewie, así no me ayudas. Oye, ahorra tus fuerzas, habrá otra oportunidad. La princesa. Tú tienes que cuidarla. Te amo. Lo sé. Sin duda toda la trilogía está muy bien pensada y te das cuenta que encajan de manera perfecta como si fueran engranes y toda la historia corre de una manera espectacular. Realmente las películas van mejorando en todos los aspectos de la 4 a la 6 de manera gradual. Siento que en la última película llegan a su punto máximo y que inician y terminan de la mejor manera. Creo que no hubiera podido imaginar un mejor final para esta trilogía. Si tuviera que quedarme con 3 momentos de esta trilogía, con la irrupción a la Estrella de la Muerte de todo el equipo conformado por Luke, Chewbacca, Han Solo, Obi-Wan y los 2 androides que todos amamos, el entrenamiento de Yoda a Luke Skywalker en el planeta Dagobah y la redención de Darth Vader, Anakin Skywalker, en el episodio 6. Y creo que con estas 3 me quedaría por solamente decir 3, pero hay menciones honoríficas. Por ejemplo, la entrada triunfal del Halcón Milenario en la Batalla de la Estrella de la Muerte en el episodio 4. El legendario Yo soy tu padre en el episodio 5. Y la batalla final de Luke Skywalker contra Darth Vader frente al Emperador Palpatine. Pero bueno, Dani, ven acá por favor a darnos tu opinión, a decirnos con qué momentos te quedarías. Creo que la escena para mí que más recuerdo en este momento, que yo sentí algo, fue cuando Anakin, Darth Vader y Luke tienen ese momento, es su primer y último momento padre e hijo. Ah, ok, cuando se quita el casco. Sí. Luke, ayúdame a quitarme esta máscara. Morirías. Nada podrá detener eso. Solo por una vez. Déjame mirarte con mis propios ojos. Después, el enfrentamiento de Obi-Wan contra Darth Vader. Oh, también ese. Viendo cómo fue la amistad de Anakin y Obi-Wan y luego verlos enfrentarse de esa manera a muerte, o sea, por segunda vez. ¿Por qué tuvo que terminar así? Solo por gracioso esos momentos de Leia y Luke siendo norteños. Tú viste Star Wars a una edad completamente diferente a la mía. La viste hace apenas unos meses. Ya sabes, o sea, nunca tuve a mí quien me presentara Star Wars. Muchas veces tuve el interés de verlo porque ese tipo de películas de acción, fantasía, siempre me han llamado mucho la atención, al igual que las de terror, pero bueno, ese es otro tema. Próximamente
historias de terror con Dani. Pero ya viéndola por el lado creativo, muy interesante. Son muy buenas historias. ¿Tú qué calificación le das a la primera trilogía de Star Wars? Pero le doy 4 porque algo en mí siente que le falta algo en la historia. No tengo una idea de qué, solamente siento que algo por ahí le faltó para decir, esta estuvo perfecta. Creo que yo le daría 4 estrellas y media. Entonces, en general, en una calificación del 1 al 10 tendría un 8.5. 9. Un 9. Y pues nada, muchísimas gracias por ver este video. Esperamos que les haya gustado. Si fue así, por favor deja acá abajo tu like y comparte el video para que más personas puedan ver este tipo de videos. También comenta en la caja de comentarios qué otra película o qué otra trilogía te gustaría que analicemos aquí en Cinéfilo con Dani y Bill. Y pues nada, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te notifique cuando tenemos un nuevo video de manera puntual. Y pues nada, muchas gracias por ver este video y que la fuerza los acompañe siempre. Hasta la próxima.